Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Tarot de Alicia. Hoy hay aquí seguro un mensaje para vosotros. Hoy es el día que debéis recibir este mensaje y vamos a ver primero el tarot akáshico qué mensaje tiene para el momento en que vengáis a ver este vídeo, porque si os ha salido es que aquí hay un mensaje. Recordad, por supuesto, que son tiradas generales, que no va a resonar con todos. Así que si a alguno os resuena, quedároslo, y a los que no, dejadlo ir, porque en otro vídeo tendréis vuestro mensaje o vuestra respuesta. Aprovecho para daros las gracias a todos por vuestras suscripciones, por vuestros likes. Muchas gracias, porque me ayudáis mucho a seguir con el canal. Vamos a ver qué tiene el tarot akáshico que decirnos hoy. Bueno. Hilarión es la que ha salido. A ver esta, ¿qué tiene para deciros? Para todos aquellos que estéis emprendiendo algo nuevo, un nuevo trabajo, una nueva investigación, unos nuevos estudios, Hilarión viene a decirte que tienes la ayuda al alcance de la mano. Es hora de abrirte a la energía de este maestro. Si tienes un empleo que implica pues una detección de pruebas, conclusiones, descubrimientos, esta clase de empleos que comprende una investigación científica, incluso la actividad forense, la ley, pruebas médicas y todo lo ello comprendido con la investigación, estas actividades y otras similares deben estar desarrollándose ahora para ti. Así que es el momento de aportar una aproximación lógica a todas tus actividades. Hilarión te acompaña. Así que te manda sus bendiciones con su ayuda, su claridad y sus direcciones. Me encanta. Vamos a ver ahora con el tarot de la luz qué mensaje hay para vosotros. ¿Qué mensaje hay para vosotros? Esto va directamente a vosotros. ¿Qué mensaje hay para vosotros? ¿Qué mensaje hay a día de hoy? ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué mensaje hay? ¿Qué debemos tener en cuenta? Hoy. Bien. Tenía la necesidad de hacer esta tirada porque sé que hay un mensaje para muchos de vosotros aquí. Y tenía la necesidad de compartirlo. Porque además es que las cartas tampoco están tardando mucho en contestar, vamos. Hay un mensaje rápido para muchos de vosotros. Wow, y en la base de la baraja se quedó la suma sacerdotisa. Vamos a ver qué hay aquí para vosotros. Fijaros que comenzamos la tirada con Hilarión, que se está refiriendo a todos esos proyectos que tengamos entre manos. Pues la tirada empieza con el mago, que el mago te está diciendo que tienes toda la creatividad, la acción, el poder, y que tienes el don de la palabra. El don de la palabra, ¿por qué? Porque el mago está asociado al chakra de la garganta. Además, tiene la energía de Leo, pues si alguno de vosotros os resuena. Tiene que ver también con manifestar vuestros deseos. Y aunque muchos de vosotros ahora mismo estéis pues a punto de abandonar, con este 10 de bastos de aquí, porque os encontráis sobrecargados, porque es mucha pesadez lo que tenéis encima. Y quizás os inviten pues eso a dar un respiro, o quizás a punto de abandonar lo que tengáis entre manos,
porque os veis un poco sobrecargados, con responsabilidades, porque se os hace una lucha que es cuesta arriba, y en vuestro foro interno estáis pensando, pues mira, lo dejo, me voy porque ya no puedo más. Pero el 8 de copas te está diciendo que sigas adelante. Sigue adelante. No dejes que esa sobrecarga y que esa pesadez sobre los hombros se invada de ti. Sigue adelante, sea lo que sea. Sea como se esté resonando. Porque en vuestro desafío tenéis el 2 de oros, que es el equilibrio. Es que aquí tenéis que hacer una especie de malabares. De aquí viene esa sobrecarga y esa sensación de abandono, porque quizás os estáis dividiendo entre el trabajo, la casa o los niños u otros estudios, y es hora de hacer un balance, de reflexionar hasta qué punto este proyecto que lleváis a cabo es productivo o no para vosotros. Si incluso financieramente os va a dar los ingresos que vosotros esperáis y deseáis. Pero termináis la tirada con el 7 de copas. El 7 de copas me está hablando que tenéis más opciones para elegir. Que vuestros sueños siguen estando ahí. Y que con el 2 de pentáculos, que se está hablando de tomar una decisión, termina la tirada con tomar esa decisión, con el poder de elegir, con el uso de la imaginación y con ese deseo que tenéis vosotros de llevar a cabo el proyecto que tengáis entre manos. Tenéis energía de Escorpio, de Piscis, de Leo otra vez, de Capricornio. De Sagitario. Pero es lo que os vienen a decir. Además que tenéis todas las capacidades. Fíjate, el mago, la suma sacerdotisa, tenéis todas las capacidades en vuestra mano para hacerlo. Y aunque os pese, quizás es hora de abandonar ese proyecto, de hacer un balance porque tenéis delante otras opciones. Tenéis delante un mundo para elegir. E Hilarión es el que te está iluminando el camino para todo ese trabajo que queráis llevar a cabo. Voy a pedir una más. Agarrarme el 7 de copas, por favor. Mira, las decisiones de nuevo. Tenéis que tomar una decisión. Vamos a ver, una más, por favor, para vosotros. Y el rey de bastos. Continuar hacia adelante. Tomar esa iniciativa. Porque quizás lo que tengáis delante ya no os está aportando efectivamente. Este alejamiento no os está aportando lo que esperabais. Y quizás os está aburriendo un poquito. Y hay que cortar. Hay que empezar de nuevo. A lo mejor no lo estáis llevando por el camino contrario. Tenéis energía de Escorpio aquí. No estáis viendo bien el camino. Así que lo que tenéis que hacer es meditar bien qué es camino escoger, que ese será el vuestro. Tenéis que tomar una decisión clara. Porque si os dejáis llevar también por el trabajo en equipo, recojáis los frutos que estáis esperando. A lo mejor tenéis que dejaros aconsejar por otras personas. ¡Wow! ¡Qué conexión! Me gusta cómo el tarot akáshico conexiona siempre. Pero ya sabéis, tenéis de entrada que meditar bien porque tenéis todo a vuestro alcance para llevar a cabo un proyecto. Si en el que estáis no os gusta, no os encontráis bien,
No os preocupéis porque tomando la decisión correcta hay otras posibilidades y vais a saber escoger. Y eso es lo que tengo para vosotros a día de hoy. Espero haberos ayudado, que os sirva de guía y de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.